Bien, amigos, son tantas cosas que uno debe y tiene que hablar, que a veces uno no tiene suficiente elemento de juicio para poder llevar a cabo algo que se ha cualquierizado aquí. Aquí cualquier persona que se lea literalmente con el tipo de celulares y las redes, emiten una opinión y tienen siempre alguien que los escuche. Y si fuera a escucharlo solamente, no importa. A veces hasta lo siguen. El tema es que hay algunos elementos que solo aparecen en algunos medios. A veces son exclusivos de medios escritos, de medios televisivos. Por ejemplo, en el día de hoy vimos temprano cómo la presidenta de México, que ha dado muestra de una madurez poco común en una persona que asume el poder por primera vez, porque usted puede ser todo lo preparado posible del mundo, pero cuando se sienta en una silla presidencial, la cosa varía bastante, porque tiene una visión diferente de todo lo anterior. No importa que usted se haya leído todos los libros que se hayan escrito hasta esa fecha. No importa que usted tenga todos los años del mundo, pero cuando usted ocupa una presidencia, ya la situación es diferente. Y esa mujer ha dado muestra de una madurez muy temprana, madurez presidencial, que es una cosa aparte. Y le dice al presidente de los Estados Unidos que también tuvo razón en ofrecerle ayuda para combatir esas mafias y esas organizaciones criminales que tiene México, que por una razón muy sencilla afectan a Estados Unidos. Dice, quiere que los ayude y le envíe ayuda para combatir las pandillas, del narcotráfico, los coyotes. ¿Por qué? Porque ellos son los más afectados. Pero ella da las gracias y lo niega, pero tiene un problemita, que se le olvidó darle las gracias y pedirle al presidente de Estados Unidos que inicie también una campaña para ver cómo reduce la demanda de drogas que Estados Unidos le hace a los países que la producen. Está muy bien todas esas medidas económicas, pero no hemos visto la primera que tenga que ver con una reducción del consumo de drogas en Estados Unidos, a todo nivel. Entonces, esa es una de los elementos que ella debió incluir como respuesta. No lo podemos aceptar porque México es un estado y resuelvan ustedes el problema para que haya menos demanda de drogas y de trabajo que tienen los países del sur, de ir siempre a un país donde la vida es más productiva. Por otra parte, en el día de ayer le decía a Michelle algo que surgió con motivo de la cumbre y de los candidatos de aquí, de la cumbre que convoca el presidente. Miren, en Europa tradicionalmente el poder era monárquico. La mayoría de los países de Europa, los que tenían y tienen todavía su monarquía, España, Francia, Inglaterra, Holanda y Bélgica, Italia, tenían, y luego tenían los emperadores.
En América lo que habían eran tribus indígenas y aborígenes que gobernaban en una forma que no tiene ningún sentido hoy, porque esa forma, no desapareció la forma de gobierno, desaparecieron ellos también. Entonces, Estados Unidos inventa el mejor sistema de gobierno que se ha hecho hasta la fecha, que es la democracia. No se puede decir que aquí habían monarquías, sino que se decía que se heredaron algunos nombres de familias europeas que vinieron a América. Pero América está conformada por migraciones. Portugueses en Brasil, de Portugal, ingleses en Estados Unidos y Canadá, franceses en alguna parte de Estados Unidos, en New Orleans y en Quebec, en las islas, pero España en casi toda América, porque fue quien descubrió y tomó posesión de esos territorios que hoy son naciones. Se fueron independizando de España y dejaron una clase gobernante. Esa clase gobernante necesariamente eran de ascendencia española. Y al ser de ascendencia española, eso que nosotros conocemos como la oligarquía de nuestros países, originalmente vienen de España, porque no vienen de los aborígenes. Entonces, esa oligarquía hoy logró un nivel generalmente económico, pero también social. ¿Por qué? Porque la educación forma una clase especial. Y España, hay que reconocer que no solamente trajo el descubrimiento, el saqueo de las riquezas como el oro, la caoba y todo lo que significaba riqueza, pero también trajo la educación y la religión. ¿Y la religión, el opio de los pueblos? No. Lo que pasa es que la religión hoy, por ejemplo, usted toma cuál es la empresa más grande, la que tiene mayor riquezas en República Dominicana. No es Vicini, es la Iglesia Católica, pero tiene un asunto, que ninguna o muy pocas de sus instituciones son rentables. Las universidades, de 5 o 6 que tienen, posiblemente algunas apenas cubren sus gastos y las otras subsidian al resto. Entonces, aquí hay paralelamente la clase política. Esa clase política dominicana, hay que reconocer que nunca esos cargos, con excepción de algunas etapas, como por ejemplo, en la ocupación americana, Vicini Burgos fue presidente, porque tenía intereses que le había prestado dinero a los gobiernos. Y luego vino el triunvirato y el Consejo de Estado que tuvo a Donald Reed. Es la única vez que el país ha tenido en el poder, en la cúpula de poder, 2 verdaderos miembros de la oligarquía. Porque si usted toma, Trujillo era un guardia, Balaguer era un intelectual de Navarrete, Hipólito era un agrónomo de Loyola
de Gurabo. Y del PLD, Leonel y Danilo, no digamos. Es decir, que aquí nunca el poder ha estado en manos de oligarcas. Se habla de Abinader, sí. Abinader es hijo de José Rafael Abinader, que debido a su conocimiento de economía pudo hacer una pequeña universidad que creció luego y una pequeña fábrica de cemento donde hoy es la más pequeña que hay aquí. Pero no se puede decir que Luis Abinader se puede comparar con los sectores económicos poderosos de aquí. Sí, no era un pobre de solemnidad, tenían patrimonio. Y lo digo porque aquí los ricos no tuvieron necesidad de ocupar el poder. Ellos mismos se ocuparon de patrocinar a los políticos para que vayan a los tres poderes. Los ricos son los que seleccionaban los gobernantes, los legisladores y la justicia. No nos perdamos en eso. Las grandes oficinas de abogados incidían en el nombramiento de ellos. Balaguer, por ejemplo, Balaguer no eran ellos los que gobernaban, pero él los interpretaba y hacía lo que a ellos les convenía. Tenía el Consejo Nacional de Desarrollo y todos los miércoles tenía que reunirse con ellos. Porque Balaguer hacía las cosas con los dos grandes poderes que los comunistas decían, el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla. Sí, es verdad, con Balaguer ellos prevalecían. Tanto es así que Balaguer asumió crímenes de la CIA, se quedó tranquilito. Esa disposición de eliminar guerrilleros que en su gobierno se hizo con Camaño, vino de Cuba, no había ni que discutirlo. Lo mismo del Che, eliminación. El tema de las minas son americanas. Él no se perdía en nada de eso. Y lo del PLD, fíjense, afuerearon a Juan Bosch y asumieron la línea de Balaguer. Entonces, hoy, todos esos precandidatos, búsquenlo. Busquen un Vicini, no un David Collado. Busquen un Vicini, no un David Collado, uno de ellos. Y así lo revisa el Grupo de Santiago, una Raquel. Entonces, todos los otros, usted tiene que no son directamente de apellidos sonoros y oligarcas dominicanos. Porque aquí nosotros tenemos familias que son de origen oligarca, pero también tenemos los ricos que coinciden, pero no necesariamente. Usted, por ejemplo, tiene en Santiago, el Grupo de Santiago, Bermúdez, Cabral, Pastoriza. Un personaje que eran dos nada más, pero tuvo mucha incidencia. Cojan el libro de Barlow Martin. Ahora, ricos, ahora se han multiplicado. Miren, nos pusimos a multiplicar antes de poner estos nombres. Y una persona que tuviera $1 millón tiene 60 millones de pesos. Una persona que tuviera $10 millones
tiene 600 millones de pesos. Una persona que tiene 100 mil dólares tiene 6.000 millones de pesos. Pero, espere. El que tiene 100 millones de dólares tiene 6.000 millones. Y el que tiene 1.000 millones de dólares tiene 60.000 millones de pesos. Entonces, Y el que lo juntó hace 2 años tiene 7 millones más de pesos que lo que tenía cuando lo consiguió. Es decir, la ganancia para que de se pueda la... ser didáctico. Pero, espérate. Nosotros no venimos a hacer cálculos de tipo de color. Quiero decir que a partir de una persona que tenga $1 millón, un millón de dólares, ya es una persona rica. Y aquí hay mucha gente que tiene 100 millones de dólares. ¿Cuántos son 100 millones de dólares? 6.000 millones de pesos. Y yo te voy a decir que no en efectivo, pero en activos. Ahorita hablé de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene cientos de miles. ¿Cuánto vale Pucamaima? ¿Cuánto vale la Católica? ¿Cuánto valen las 3 o 4 universidades? No, estamos hablando de universidades. ¿Cuánto valen los colegios privados que son de la iglesia? Entonces, Vicini, Corripio, Barletta, González Cuadra, Bisonó, González Bunter, Grullón, Barrick, Falcondo, Carlos Gómez, él fue que dijo, no yo, José Hernández, 500 guaguas, no multiplique, 500 autobuses. Valen más de 1 millón. Ahora ponle 10, ponle 10 hoteles y una remesadora. Brache, Estrella, Félix García, Capellán. ¿Tú sabes quién es socio de Capellán? El jovencito ese que está en agricultura. ¿Cómo se llama? Limber Cruz. Limber Cruz, socio de Capellán. Lama de Santiago y Lama de aquí, que no es el mismo. Mera Muñoz y Fonder. Ochoa. Coge el este, Fanjul, Rainieri, Jasuri, Lause, Cisneros, Zorrilla, Martí, Bonetti, Manuel Castillo, los Risek, los Suet, los Narri, Sención, Pellerano, los exbanqueros, Pellerano, que me desmientan, porque es una ofensa mencionarlo, porque su táctica era que no lo mencionen. ¿Por qué si son los jefes de este país los que ponen y quitan? Es así. Báez Figueroa, él no está en Linopia. Leonel Almonte, ¿dónde está? Yo no sé dónde está, pero yo veo las cosas de él donde están. Marrancini, Singer. Hay una clase especial, ¿verdad? Que yo quiero mencionar. Por ejemplo, el patrimonio de los expresidentes, nadie sabe dónde está, pero ellos no son pobres de solemnidad. No es que son acumuladores, es que lo necesitan para la política. ¿A quién se le ocurre ir donde Hipólito, donde Leonel y donde Danilo a pedirle una ayuda económica? Ahora, a nadie. No, nadie. ¿Tú crees que ellos son pobres de solemnidad? No. Bien. El ser candidato hace que mucha gente gane dinero.
Tú sabes una persona que no le gustan sus amigos, que nosotros mencionamos, Héctor Valdés, riquísimo, por acumulación de sueldo, ¿verdad? Sí. 20 años ganando $10,000 mensuales y sin gastarlo, ¿qué produce? Te da 100, ¿eh? Sí. Miguel Vargas y Maldonado. A todos los exministros yo no sé por qué, los que estaban en obras públicas, no les ha ido mal. Félix Bautista. José Ramón Brea, Anel Marcial, Goris Moya, Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo, suplidores del Estado. Juancito, Leisa, Alegría, Riferos. Antonio Marte, los senadores con cuarto. Hay 4 o 5 con muchos cuartos. Sí. Tienen que costearse una campaña costosa, claro. ¿Tú sabes quién tiene muchos cuartos? Sí. Mayén. Sí. Es líder en 3 áreas, en seguro y en farmacéutico veterinario. ¿Y la tercera? Pelota. ¿No era pelota? No, la pelota no deja. Villella, Brugal, Barceló, Román Ramos, L.I.R., Rudman, Mustafa, Villanueva, Bellapar, la gente de los concesionarios. Señores, ¿cuántos vehículos hay aquí? ¿Cuántos se han vendido en los últimos 40 años? Aquí hay concesionarios que su fabricante le exige vender 100 vehículos al año. Viamar, Bellapar, Santo Domingo Motor, Avelino Abreu. ¿Quién? Esa persona, ¿cuánto vale un carro promedio? No, 20 mil, 30 mil dólares. Promedio en $35,000 más o menos. Pon menos, pon 30. Sí. Pon 30, nuevo. 1,000 carros, ¿cuánto es? Pero ellos no ganan todo. Se ganan $1,000 por carro. 1,000, ¿tú me crees? Tú te ríes. No, lo que pasa es que el negocio, según lo que uno ha hablado con algunas personas que tienen que ver con ese negocio, parte del negocio es de venderlo, es también darle el mantenimiento y financiarlo. También es parte de lo que es la cadena. Señores, pero, doctor, mire, yo no quiero... Señores, yo quiero terminar diciendo, Farage, Félix, Rodríguez Sandoval, Héctor Ten, Edmoncito, Edmond Barnista, suplidor de hace 20 años, calladito. Esa gente, aquí hay mucha gente con mucho dinero, y estoy hablando, toda esa gente que yo mencioné, son legales, son riquezas legales, es decir, que pagaron sus impuestos, naturalmente. En Estados Unidos había un anuncio en los años 80 que hacía, el tío Sam hacía así, mira, con el dedo, y le decía, defiéndete de mí. ¿Tú oyes? Bien. Es decir, definitivamente a nadie le gusta pagar impuestos, pero esta gente, en la medida que han podido, lo han hecho. Estoy hablando de ricos legales. Lo otro no puedo, porque no puedo decir fulano es millonario y después fulano me dice, eso no es verdad. A pesar de que eso no es malo, ¿eh? Aquí no se sabe quiénes son más ricos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere rendir cuenta al fisco. Pero le encantaría que digan que tienen cuarto. Bien. Bueno, doctor, a mí no me gustaría, no tengo la mínima intención de trastornarle todo lo que usted ha dicho, pero un octogenario amigo mutuo nos dijo en una ocasión que hay negocios que cuando llegan a cierto tamaño, termina la persona a pasar de propietario a administrador.
Entonces, y a veces usted no ve que alguna de esa gente o esos consorcios que usted ha hecho referencia terminan siendo como un cuerpo, doctor. Así es decir, como una serie de instituciones que interactúan una con otra, así que terminan siendo... Y sí, porque no es que esa gente tiene los cuartos en los bolsillos, es que son administradores. Te voy a decir una cosa. Se creó la figura, el grupo empresarial. Llega un momento en que el que tiene inversión tiene un problemita, y es un problema real. El dinero que no se multiplica decrece. Eso es. Porque tú conoces ricos que tengan que su cuarto en un banco, ya yo tengo lo que necesito, lo voy a poner en el banco al 6% al año y no voy a trabajar más. No. Eso no existe. Él es dueño del banco, eso sí, pero no lo deja así. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, como dijo el amigo nuestro, tú eres un administrador. ¿Por qué? Bueno, porque tienes un problema, y es que si tienes 100 empresas, 10 empresas, tú tienes 1000 empleados y son seres humanos. Y esos 1000 empleados, por ejemplo, él tiene una costumbre. La costumbre es, mire, usted gana, yo gano poco. Tú ganas poco, pero no recibes poco. Recibes un sobrecito. ¿Tú lo sabías? Sí. Un sobrecito que te dan adicional. ¿Por qué? Porque eso no va a lo que hoy se está discutiendo. Él vio 30 años antes el temita de la cesantía. Porque la cesantía es lo que hace que una empresa repiense su proyección de crecimiento. No, el tipo de negocio que va a poner. Claro. Por eso es que tú ves que hay algunos negocios que algunos ricos no se meten. Por ejemplo, en turismo. Un negocio que dependa del rumor no es seguro. El turismo es muy bueno, pero el turismo no es de Rainieri. El turismo comienza con una comisión que hay que darle a la agencia que te busca a los turistas allá en Alemania y en Francia. Y después viene la línea aérea, ¿verdad? Sí. Y de la línea aérea él solamente tuvo que meterse en aeropuerto para poder tener un pequeño beneficio en el mantenimiento del avión que viene. Es decir, que hay negocios muy complejos, muy diferentes. Igual que no es lo mismo la industria que el comercio de detalle. No es lo mismo cuando tú hablas de una empresa agroindustrial como Felito García, que coge el tomate y lo industrializa, o no es lo mismo que una industria plástica que hace los tubitos y que trae de fuera la materia prima. Es decir, el hacer dinero no es una pendejada, y esa gente que yo mencioné son la gente que tiene en este país, que no importa quién tenga el poder, porque ya es suficiente economía, que aquí un presidente se puede coger un mes de vacaciones y no pasa nada. No pasa absolutamente. Lo único que se deteriora es los planes sociales, porque eso lo mantiene el gobierno con los impuestos. Pero la empresa, el sector empresarial, el sector comercial, por eso es que tú vas a ver una lucha con el tema de los chinos, porque eso vienen a meter una cuña rara que rompe la tradición del detalle. Aquí hay cosas, yo te invito a ti, a que tú te vayas, por ejemplo, a la Luperón, o al 9, o a la Duarte allá arriba, y entra a un comercio chino. Lo he notado, sí. ¿Qué tú te encuentras? Tú te encuentras de todo, a precios a la mitad de lo que cuesta en todas partes, con 3 haitianitas atendiendo. O los mismos chinos que están metidos y una china en la caja. Sí. ¿Verdad? Vigilando. Entonces, eso viene a romper algunas tradiciones. Sí.
Yo, Es otro modelo de producción, vamos a decir. yo no he podido hablar con los ejecutivos de LIR Bueno, para que me digan en cuánto merma la venta de esas empresas con la presencia de que tú compras un televisor por la mitad. mire, yo no solo he patrullado esos negocios de los chinos, sino que también me he dado cuenta de algunas cosas más allá de lo que mucha gente ve. Doctor, por la cantidad y el origen de la gente que uno ve en la clientela, yo me he dado cuenta, doctor, de que un impacto no medido de la participación de los chinos en el comercio ha sido el impacto que provoca los precios que ellos dan como un paliativo ante los costos que puede tener un obrero, una ama de casa o en adquirir cosas que necesita para su hogar. Porque ya son muchísima gente que, por ejemplo, en construcción, en electricidad y en ferretería, ya dicen, espérate, vamos, la cosa está muy cara. Nuestra alternativa es comprar donde los chinos, para mantenerlo dentro de un presupuesto asequible y que le pueda dejar un poquito más de ganancia que comprando en el sector tradicional. Aquí se dijo que basado en esta explicación que tú estás diciendo y que nosotros la resumimos lo siguiente, los chinos venden más barato que todo el mundo. Y al vender más barato que todo el mundo, la gente que no tiene cuarto los accesa. Eso es lo que estaba diciendo Carlos, en un lenguaje de una persona que sabe hablar. Yo no, él es especialista Yo no en sé lenguas. hablar. Pero él lo que está diciendo es eso, que el chino vende a un precio que se hace más asequible a la mayoría de los pobres. ¿Dónde va la gente? A donde le venden más barato. No le importa que sea buena o que sea mala la mercancía. No, que lo que le importa es el precio. Entonces, esa situación llegó muchas veces uno a pensar que los gobiernos, a partir del gobierno del PLD al poder, comenzó a darle concesiones a los chinos. Le comenzó a dar concesiones para que ese sector pueda accesar a productos que de otra forma no podría hacerlo. Que no sirven, que están mal. Ya ellos han logrado niveles diferentes, porque no pagan licencia, no pagan derecho de autor, no pagan nada de esas cosas. Entonces, ese es un elemento de lo que estamos hablando. Ese sector emergente aquí y en muchos países de América se ha constituido en un problema para el empresariado detallista e importador. ¿Qué va a pasar? Que cuando ellos ocupen ya el monopolio de las ventas, los gobiernos se van a ver obligados a dos cosas: a cobrarle más derechos aduanales, como está Donald Trump en Estados Unidos, y segundo, a que paguen todas las obligaciones de seguridad social, porque esas haitianitas no pagan el TCS, nada de esa vaina. Entonces, esa es la realidad del grupo de gente que nosotros estamos hablando. Esas personas mantienen la economía de República Dominicana, aunque el gobierno es el que más compra, el que más paga, porque a las cosas hay que darle servicio.